Bueno, buenas tardes con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a avanzar sobre el tema de transporte de vacunas, lo que es la preparación de los termos, las características de los termos y cómo es que se realiza el almacenamiento dentro de la cadena de frío en los diferentes niveles, ¿no? Como ustedes ya habrán visto, han podido ya ver en los primeros módulos lo que es el concepto y la importancia de la cadena de frío, ¿verdad? Y hemos visto que la cadena de frío tiene una serie de elementos y recursos que son importantes y vitales. ¿Cuáles son? ¿Cómo me dijo? Los elementos de la cadena de frío. Los elementos. Los elementos de la cadena de frío. A ver, estamos ya en el cuarto módulo, chicas. A ver, ¿cuáles son los elementos de la cadena de frío? El termotransportador. A ver, los elementos de la cadena de frío. No han venido a clase, se tiraron la pera, ¿cómo es eso? A ver, los elementos de la cadena de frío. Paquetes fríos. A ver, los elementos de la cadena de frío. Personal humano, recursos financieros. Así es. Los elementos de la cadena de frío son varios. El principal, el recurso humano, un recurso humano capacitado, debidamente entrenado. Luego viene todo el tema de las normas y lineamientos y directivas. Y de ahí vienen los equipos, el equipamiento y los complementos de la cadena de frío. Y luego el otro componente que es el de la planificación y el financiamiento, ¿no? Todos esos son los elementos, los componentes de la cadena de frío, porque la cadena de frío es todo un sistema, ¿no? Todo un sistema que involucra todo un manejo de gestión. Y por eso es que ustedes están haciendo este diplomado, ¿verdad? Para aprender a gerenciar la cadena de frío. La cadena de frío no es solamente saber preparar un paquete frío, saber hacer un termo portavacuna, ¿no? No es solamente eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la importancia de la cadena de frío? A ver, ¿por qué será importante la cadena de frío? ¿Sí? Muy bien, ¿cuál es su nombre? Eloísa es la única que está atenta y que lee sus módulos. ¿Qué pasó con los demás? Estamos cuarto módulo y hasta ahorita no entendemos la importancia de la cadena de frío. Chicas, por favor, despiertas, porque si no, yo voy a tener que poner una nota desaprobatoria de este módulo, ¿ah? Porque cada módulo se evalúa, no se viene a sentar ni a calentar el asiento, por favor. Hay que poner atención, porque cuando uno está acá, se esfuerza en preparar, traerles lo mejor, entonces lo que más satisface a un profesor es que ustedes puedan llevarse sus conocimientos en el chip mental, ¿sí? Entonces vamos a repasar un poco sobre por qué es importante la cadena de frío. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven a ustedes ahí? Miren ese niño, no es una caricatura, eso era verdad. Así era la viruela. Así podían estar las personas con esas ámpulas pustulosas en las que esta enfermedad muchas veces a los niños prácticamente los diezmaba, ¿no? Ahí mismo se los llevaba. ¿Y qué era lo que veíamos nosotros ahí en el mundo? Cuando la viruela existía, se buscaba ver la forma de trasladar esta vacuna de modo que pudiera conservar su capacidad inmunogénica sin alterarse. Y cuando empieza la primera vacuna, la vacuna de la viruela, es una de las vacunas, porque no digo era, porque en el pasado, bueno, se espera no volver a usarla ahora en el presente, pero esta vacuna era una de las vacunas más termoestables que podían existir. Al ser una de las primeras, era una de las más termoestables. ¿Por qué? Porque esta vacuna, por eso tuvo éxito la vacunación contra viruela, porque no necesitaba de refrigeración. Al ser tan termoestable, los vacunadores la podían llevar hasta en el bolsillo y por eso el éxito de la cobertura de esa vacunación y de que se pudiera erradicar en aquel entonces la viruela. Y como ustedes ven, ni siquiera era una aguja que penetraba al músculo, sino eran dos puntitas que con la justa rasgaban parte de la piel y ahí se inoculaba así micropartículas de la solución de esta vacuna, ¿no? Esta era la forma de pinchar
de administrar la vacuna contra viruela. Rasgar un poquito, introducir esta parte mojada con las cepas, con el antígeno, y era suficiente para hacer la vacunación contra viruela. Pero esta vacuna, al ser la más termoestable, eran vacunas que no necesariamente necesitaban de una refrigeración y de un estricto control de la temperatura. Y los termos hasta podían usarse sin paquetes fríos, ¿no? Porque el tema de hoy es hablar de los paquetes fríos, de los termos, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a regresar a la época de la viruela, no, porque las vacunas de ahora no son como las vacunas de viruela. Y por eso ahí la importancia de conocer bastante sobre temas que ustedes ya habrán visto, como la termoestabilidad. ¿Han visto termoestabilidad ya? ¿No es cierto? Entonces van a saber las preguntas. Entonces yo al final voy a hacer un pequeño pasito de repaso de todo hasta ahora. Entonces, luego de la viruela vino la poliomielitis. Y la poliomielitis es otra de las enfermedades que azotó de manera que diezmaba miles y miles de niños y adultos por igual, y que los mantenía o los, de una manera u otra, los condenaba a vivir sujetados a una bomba corazón-pulmón mecánica, ¿no? Ahí aparecieron esos tanquecitos de respiración asistida, ¿no? Esos tanquecitos que aparecían donde miles y miles de niños y adultos tenían que vivir ahí porque los músculos respiratorios por la parálisis flácida prácticamente iban perdiendo su función de expandir y de elasticidad, y prácticamente las personas ya no podían respirar. Entonces, para atacar esta enfermedad se pudo encontrar una vacuna que pudiera, de una manera u otra, evitar o prevenir la enfermedad de poliomielitis. Pero ¿qué pasaba aquí? Que ya esta vacuna, a diferencia de la viruela, ya no era tan termoestable, pero sí era una vacuna sensible al calor, ¿no? La primera vacuna no necesariamente necesitaba control estricto del refrigerador, pudiera irse hacia arriba, hacia abajo, no importaba, pudiera no necesitar paquetes fríos y tampoco importaba, porque era muy termoestable. Pero sin embargo, ya ante la poliomielitis, esa vacuna que se descubre para combatir la poliomielitis, resulta siendo sensible al calor. ¿Qué quiere decir? Que esa vacuna no importa, se puede congelar y no había problema. Pero si pasaba de los 12 grados o se llevaba a temperaturas hacia arriba, esa vacuna prácticamente podría quedar inútil, que era lo más sano, o podía activarse, porque la vacuna de poliomielitis es una vacuna virus vivo atenuado, y al calor pierde esa capa de pectina que la atenúa y prácticamente puede producir la muerte o puede producir la enfermedad de manera más fulminante o grave. Entonces, cuando aparece ya la poliomielitis y aparece la vacuna contra la poliomielitis, nosotros necesitamos que estas vacunas en refrigerador, lo importante es que no se pasen por encima de 12 grados centígrados. Podrían congelarse, no es que quiere decir que ahora vamos a congelar las vacunas de polio, ¿no? Sino que podrían y no le pasaba nada a la vacuna. Y es más, pero sí necesitaba que estrictamente, al ser sensible al calor, sí necesitaba estar siempre en el frío. Por lo tanto, aquí sí, los termos con paquetes fríos era estricto. No importa que los paquetes fríos no fueran bien preparados, ¿ok? No importa que porque los paquetes fríos, cuando no son bien preparados, la vacuna se congela. Entonces, aquí no importaba que los paquetes fríos fueran bien preparados. Lo importante nada más era que los termos tuvieran paquetes fríos. En la viruela no necesitaban paquetes fríos, ¿verdad? Pero en la polio sí. Pero después de la polio van avanzando la ciencia y aparecen otras enfermedades y aparecen otras vacunas. Ustedes ven la polio en la actualidad ya está prácticamente erradicándose, solamente 2 o 3 países en el mundo tienen casos y los cuales ya se están erradicando. Como ustedes ven, miren, solamente en el continente, en Oceanía, en Asia y África solamente encontramos esta enfermedad, ¿no? Entonces, pero después aparece la vacuna contra otra enfermedad que también tiene alta incidencia y que también hemos encontrado vacunas para poderlas evitar. Pero sin embargo, la vacuna que combate la hepatitis B, a diferencia de la vacuna de polio y la vacuna de polio, esta vacuna es sensible al frío. O sea, es
a la inversa de la vacuna contra la polio, que es sensible al calor, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya no es tan simple, ¿no? Primero termos que pueden o no tener paquete frío. Después termos que sí necesitan paquete frío, no importa bien o mal preparados. Pero aquí sí ya viene el cambio más drástico. Las vacunas sensibles al frío necesitan estar en el refrigerador, pero en condiciones adecuadas, y además tienen que tener termos con paquetes fríos debidamente preparados, adecuados. Aquí con esta vacuna, si los paquetes fríos no son adecuados, definitivamente vamos a perder la vacuna. ¿Por qué? Porque el paquete frío mal preparado nos lleva a congelar la vacuna, ¿verdad? Y cuando la vacuna se congela, esta vacuna que es sensible al frío, cuando pasa de 0 grados hacia abajo, se malogró. A diferencia de la vacuna vivos atenuada, como la vacuna de polio oral, esta vacuna no es que va a producir reacción adversa, no, esa vacuna simplemente la perdió por completo. No sirve, es ineficaz cuando se congela. Entonces, como ustedes ven, la forma en cómo han ido apareciendo las vacunas y los tipos de vacunas ha ido evolucionando el tema de manejo de la cadena de frío, ¿no? Primero, vacunas más termoestables, no necesitaban refrigeración, no había tanto riesgo de perder la vacuna, pero en medida que aparecieron nuevas vacunas, aparecieron el tema de la termoestabilidad. Y la termoestabilidad me lleva a ver que hay vacunas sensibles al calor y hay vacunas sensibles al frío. Y en ese contexto de vacunas sensibles al calor y vacunas sensibles al frío, aparece el tema de los paquetes fríos debidamente adecuados, ¿no? Entonces, como ustedes ven, a medida que ha avanzado la ciencia y mayor número de vacunas para prevenir más enfermedades, las vacunas también se han ido perfeccionando, y ese perfeccionando ha conllevado a que se haga su manejo un poquito más complejo, ¿no? Porque antes era fácil tener un refrigerador, no importaba que fuera doméstico, no importaba, lo importante es que estuviera en frío, pero ahora no. Ahora casi todas las vacunas últimas y hechas en base a ingeniería genética son sensibles al frío, y por lo tanto ya el tema del manejo de paquete de frío se ha hecho mucho más exquisito, se ha hecho mucho más exigente. Entonces, el tema está que si ahora yo no preparo bien un paquete frío, ahí se traduce el hecho que yo pierda miles y miles de soles malogrando vacunas porque las congelo, o poniendo en riesgo la población porque se van hacia arriba de 12 grados en el caso de las vacunas vivas atenuadas, ¿no? Entonces, miren ustedes la responsabilidad de manejar adecuadamente este tema de cadena de frío en algo que pareciera tan simple, preparar un paquete frío, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, resumiendo las cosas, vemos pues que efectivamente los cambios en la cadena de frío han ido evolucionando en la medida en que han ido apareciendo nuevas vacunas, ¿no? Termos sin paquete frío, termos con paquete frío, no importa bien o mal preparados, pero aquí sí termos con paquetes fríos adecuados, ¿no? Y ahí nos hemos quedado, y ahí es donde tenemos que perfeccionar todo lo que tiene que ver con el manejo de cómo preparar la caja, de cómo preparar el termo y de cómo preparar el paquete frío de estos termos y estos. Gracias a que esa vacuna era la más termoestable y que en aquel entonces no éramos tan exquisitos con los paquetes fríos, nosotros hemos podido erradicar enfermedades como estas tan feas, miren, como la viruela, ¿no? Y este es justamente Jenner, el médico que descubrió esta vacuna, la primera vacuna de las enfermedades que diezmaban al mundo, ¿no? ¿Cómo es que en el país nosotros empezamos a evolucionar con el tema del manejo del paquete frío y con qué evidencias hemos ido mejorando y actualizando los lineamientos técnicos en estos temas? De acuerdo a la OPS y a UNICEF, existe un manual que es el protocolo estandarizado de UNICEF y OPS para evaluar lo que es los riesgos de la congelación en la cadena de frío.
Porque no crean que ese es un tema solamente nuestro, es un tema que en el mundo ha ido preocupando. En el mundo, porque el hecho de que sea una vacuna ineficaz y no nos hemos dado cuenta en el control de la temperatura, no nos hemos dado cuenta que ha habido ruptura cadena frío, conlleva pues que al hecho de que además que no cubro toda la población, al poner una vacuna ineficaz, estoy disminuyendo mi cobertura y por lo tanto estoy incrementando mi población susceptible o vulnerable de enfermar por alguna enfermedad inmunoprevenible, ¿no? Entonces, por eso es que en esa preocupación, la OPS y la UNICEF estandarizan este protocolo para que sea usado por los países, para que cada país pueda hacer un estudio dentro de su propia región o dentro de su propio ámbito y pueda determinar cuál es la casuística y la problemática que existe respecto a la cadena de frío en su lugar, ¿no? Y es así que en el Perú nosotros hicimos el protocolo de congelación el año 2008 y ahí establecimos 4 regiones que de una manera u otra significaban las 4 características básicas de nuestro país con las 4 regiones o los 4 climas o microclimas, ¿no? Y justamente una de las regiones de costa fue Chimbote. Y se hizo un estudio en la red La Caleta, en el Hospital La Caleta, en el Centro de Salud Tacna y el puesto de salud Tambo Real. Cuando digo red La Caleta, hablo del centro de acopio, ¿no? De la red de varios establecimientos. Cuando digo Hospital La Caleta, hablo de la cadena de frío que está en el hospital y los otros establecimientos que ustedes conocen. Aquí la costa, porque la costa nosotros estamos a, por lo menos en promedio, a 4 metros sobre el nivel del mar, porque se dice que también en todo lo que es cuestión física, en la física, ¿no? Cuando hablamos de las temperaturas, estamos hablando de cuestiones físicas, ¿verdad? De términos de la física. Y en la física existen ciertas variables que condicionan los cambios de temperatura en el ambiente y que inciden también en las cosas materiales. Entonces, se pudo demostrar, como lo hizo OPS y OMS, que la latitud, que es los metros sobre el nivel del mar, incide mucho en cuánto puede variar la temperatura hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por eso se tomó la costa, que tiene en promedio, miren, 4 metros sobre el nivel del mar, que es Chimbote, ¿no? O que es Ancash, mejor dicho, Chimbote costa, no Ancash la sierra, sino Ancash la costa. Y en la sierra se tuvo 2 opciones, la sierra, ¿no? Que es la más alta, en Condoroma, ¿no? Sicuani, Yauri, que eran, como ustedes ven, miren, por encima de los 3.000 hasta los 4.000, por encima casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y también, aunque la verdad que muchos pensaban que era Puno lo más alto, y cuando nosotros elegimos Puno y empezamos a medir las latitudes, encontramos que Cusco, en Condoroma, era lo más alto que podíamos encontrar. Y ahí se imaginan, en este puesto de salud, la enfermera tiene que ponerse guantes de lana para poder tocar y sacar la vacuna, porque cuando la saca al ambiente se le congela, ¿no? Porque ahí pues las temperaturas son grados bajo cero, ¿no? Y por lo tanto hay hasta menos 10, hasta menos 15, ¿no? Entonces el mismo ambiente nada más ya de por sí nos quiebra el rango de 2 a 8 grados centígrados, ¿no? Y como ustedes ven también la Sierra Valle Interandino, que es la sierra más baja, ¿no? Que es en Abancay, que era en promedio de 2.300 metros sobre el nivel del mar, y luego la selva alta, que como ustedes ven, nuestra región es así plana, cerca al mar, sube la sierra, baja Valle Interandino y luego se aplana en la selva, ¿no? Y en la selva nosotros estamos en un promedio de 200 a 400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en estas diferentes latitudes, nosotros veíamos, ¿no?, cómo es que se daba el comportamiento de la preparación del paquete de frío y de cómo es que podía esto influenciar en la vida fría o en la autonomía frigorífica de los equipos de la cadena de frío, ¿no? Entonces, aplicamos nosotros este protocolo y lo que se pudo demostrar aquí en el Perú, como ustedes ven ahí, ¿no?, que había sí una gran incidencia de exposición a temperaturas de congelación, o sea, a menos 0 grados centígrados. Y miren ustedes el porcentaje.
¿En dónde es que se encuentra usted el porcentaje de temperaturas mayor a punto de congelación? En los hospitales, centros y puestos de salud. O sea, donde se realizaba la vacunación. O sea, no donde se almacenaba la vacuna, sino donde se realizaba la vacunación, es decir, donde se usaba el termo portavacuna. Mucho menos en la red y mucho menos en el centro o en el almacén o centro de acopio donde se hacía el envío directo desde el almacén nacional al almacén regional. Como ustedes ven, aquí en el establecimiento de salud donde se ponía en el termo que se usaba para la vacunación tanto intramural como extramural, era donde se congelaba la vacuna. ¿Por qué? Porque no se preparaban adecuadamente los paquetes fríos. Ahí la importancia de asegurar la preparación de este paquete frío, ¿no? La preparación de este termo portavacuna, ¿no? Entonces, todo el trabajo y el esfuerzo por tener equipos de última tecnología, por tener Island, por tener refrigeradoras fotovoltaicas, por tener data lawyer, se pierden, se van al agua cuando nosotros no preparamos adecuadamente algo tan simple como ese rectángulo de plástico llamado paquete frío, ¿no? Entonces, miren ustedes, de nada sirve tanta tecnología cuando las personas que tienen la responsabilidad de preparar la vacunación, el servicio de vacunación, no están debidamente preparadas para preparar un termo portavacuna o una caja portavacuna, ¿no? Miren ustedes, aquí en la gráfica, la vida fría del termo con paquete frío colocado directamente del refrigerador, que es algo que ustedes no deben de hacer, ¿no? Nunca se saca el paquete frío y se coloca acá, ni siquiera pasándolo bajo el caño, ¿ok? Porque miren ustedes, la temperatura en el paquete se va hacia abajo, congela la vacuna a -5 y luego se va y se dispara hacia arriba, ¿no? Entonces, no tiene estabilidad. Ese paquete frío primero le congela la vacuna y después se dispara hacia arriba, ¿no? Entonces, y esto es lo que nosotros vemos, ¿no? Miren ustedes, aquí pareciera la gráfica está grande, ¿no? En los días y esto, pero mire acá es 10 días, 20 días, ¿no? Pero miren ustedes acá las horas. ¿Cuántas horas ha estado en el rango de bajo cero con el paquete frío directamente colocado? Desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente, ¿no? Entonces, ahí esa vacuna ya está muy congelada, ¿no? Por no decir recontra congelada. Entonces, la primera premisa en la preparación del paquete frío es: nunca se prepara un termo portavacuna con paquetes fríos que se bajan directamente del congelador. Esa es la primera premisa básica. Jamás deben de hacer eso. Entonces, con este protocolo que nosotros realizamos en el año 2008, pudimos determinar que un buen porcentaje en el país congelaba las vacunas. Y eso, ¿a qué llevaba? A que si la cobertura decía 90%, yo podría decir que por la congelación de vacunas era solo 40%, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo eso directamente incidía en el desempeño del servicio de vacunación y en la efectividad de la vacuna para lograr las coberturas. Entonces, el riesgo de exposición a temperaturas de congelación se debe, en primer lugar, por la preparación inadecuada de paquetes fríos. Esa es la primera razón de la congelación de las vacunas. En segundo lugar, porque nosotros usamos paquetes eutécticos en los termos portavacunas y el paquete eutéctico no se debe de usar. Lo bueno es que ya la Organización Mundial de la Salud al fin pudo establecer dentro de sus lineamientos la prohibición a las empresas que fabrican vacunas que usen paquetes eutécticos o geles eutécticos, porque la mayoría de empresas de vacunas lo hacía, ¿no? Otra de las razones que se expongan a temperaturas de congelación las vacunas es porque la temperatura es inadecuada en el refrigerador, sea porque el termostato está calibrado de manera inadecuada o porque ha sido manipulado
indebidamente, ¿no? Y es por eso que en un centro de acopio, en un centro de almacenamiento o de donde se hay un centro de cadena de frío, es prohibido dejar entrar a personas ajenas o a niños, porque el niño, como sabemos, es inquieto y de una u otra manera siempre va a manipular eso, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando en alguna oportunidad el doctor Fernando Pérez, que trabajábamos con él en la estrategia, hacía él siempre sus presentaciones y decía, el principal distractor o fenómeno que puede producir una mala calibración es el fenómeno Chucky. Y hasta que en una oportunidad nos mandaron de la Defensoría del Pueblo una queja, ¿no? Decía que cómo era posible que nosotros le pusiéramos a los niños Chucky, ¿no? Entonces él quitó ese lema de la presentación, pero es la verdad. La mayoría de situaciones de descalibración o de que el termostato ha sido manipulado de manera indebida se debe no solamente a los Chuckys pequeños, sino a los Chuckys grandes, porque siempre hay gente curiosa que no sabe y cree que está aprendiendo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. En un centro de acopio no pueden estar más que las personas que están preparadas para ello o que son responsables de manejar ese centro, ¿no? Y el otro es que cuando no tenemos capacidad de almacenamiento, que yo sé que ahora eso ya no es así, ahora todos los establecimientos de salud tienen un refrigerador de última tecnología, ¿no es cierto? Y eso para mí es un gran orgullo, porque eso significa que hicimos las cosas bien. Ya todos los establecimientos, me acuerdo mucho en el año 2008, 2009, cuando yo decía todos los establecimientos van a tener su refrigerador de última tecnología, y me decía, ¿cuándo será? Bueno, por fin fue hasta el año 2013, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, por A o B, calculamos mal y tenemos más niños y no calculamos y estimamos la capacidad de almacenamiento? Y resulta que nuestro refrigerador terminó siendo pequeño. ¿Qué hacemos? Ponemos las vacunas en plan de contingencia. ¿Y qué es el plan de contingencia? Poner las vacunas, ¿dónde? En las cajas transportadoras. Pero de ahí, como fue fácil ponerlo en las cajas transportadoras, nos olvidamos y hacemos del plan de contingencia, ya no un plan de contingencia, sino un plan eterno, ¿no? Dejamos las vacunas ahí en la caja transportadora y estamos constantemente poniéndola en riesgo. Entonces, otra de las razones que puede poner el riesgo a temperaturas de congelación es la conservación de vacunas como plan de contingencia. O sea, como un plan de contingencia sostenido, cuando el plan de contingencia es solamente por pocos días, cuando se va el fluido de luz, cuando vemos que no alcanza, por ejemplo, como en las campañas de vacunación, en la Semana de las Américas, por ejemplo, les va a venir más vacunas, no le va a alcanzar, solamente en esas razones se acepta el plan de contingencia. Pero eso dura nada más que 3 días o máximo una semana. Y luego, encima de eso, que el plan de contingencia se alarga, lo que hacen es, ni siquiera le ponen el registro de temperatura, ni siquiera tampoco, menos el de cambio de paquetes fríos. Porque ustedes saben que una caja transportadora, cuando la ponemos como plan de contingencia, tenemos que establecer, en razón que nos reponen el funcionamiento del refrigerador o que se nos resuelve el problema, tenemos que tener un control estricto de la temperatura y del cambio de paquetes para saber que efectivamente va a seguir sosteniéndose la temperatura en los rangos de 2 a 8, ¿no? Entonces, todas estas son las características que pueden conllevar a los riesgos de la congelación, ¿no? Entonces, ¿qué llevó este protocolo de congelación a los cambios en las directrices que se deberían dar en la norma técnica? Y es la norma técnica que, gracias a Dios, ya está saliendo, posiblemente el próximo mes, ya se esté emitiendo la resolución ministerial que actualiza la norma 600, que todavía está vigente del año 2007. Entonces, para esta norma, para la norma técnica 058, que todavía está vigente la 600, se va a emitir una nueva resolución para tener la versión 2 de esta norma 058,
y en ella se van a ver los cambios que se han planteado en razón al protocolo de congelación que se pudo hacer en el país en el año 2008-2009. ¿Qué es lo que hemos visto ahí? Que debe de haber un cambio en la temperatura en la conservación de las vacunas. Pero ese cambio de temperatura en lo que es en cajas transportadoras y en termos portavacunas. En segundo lugar, el cambio de la técnica de preparación de los paquetes fríos. Antes solamente se les hacía sudar. Ahora ya no se usa solo el término de sudar, sino que ahora tenemos que ver que los termos deben de dejarse reposar hasta que pueda sonar el chac chac, ¿no es cierto? No el cha-cha-cha, sino el chac chac. Entonces, otro aspecto es que la conservación de las vacunas de polio, BCG, antiamarílica y SPR en el nivel nacional y regional sí tienen un rango de temperatura diferenciado del nivel local. En el nivel local es de 2 a 8, pero en el nivel nacional y regional puede llegar hasta menos 15, ¿no? Se pueden congelar, pero en el nivel local no, solamente en el nivel nacional y regional. Antes eso se extendía hasta el nivel local, ahora en el nivel local no, porque si bien es cierto esas vacunas vivas atenuadas, como le decía, son sensibles al calor y no hay riesgo cuando se congelan, pero en el nivel local su almacenamiento es en el rango de 2 a 8. No es que se tengan que congelar, se manejan de 2 a 8 al igual que todas las vacunas, solamente en el nivel nacional, porque existe una cámara de congelación y existe una cámara de refrigeración, es que estas vacunas se conservan sí a menos 0 grados, ¿no? Otro concepto que se incluye dentro de la norma técnica de cadena de frío es el tema de la termoestabilidad. Antes no se hablaba de vacuna sensible al frío, al calor, a la luz, no, ahora sí. Y eso es básico en razón de que en la aparición o el descubrimiento de nuevas vacunas que son hechas en base a ingeniería genética, es importante manejar así de fino este concepto de termoestabilidad. Porque si no conocemos nosotros las características de las vacunas y si son estables o no, en el momento que pueda presentarse una ruptura de cadena de frío, nosotros no vamos a saber cómo actuar. Porque si nosotros sí conocemos la estabilidad de las vacunas, nosotros podemos actuar rápidamente frente a una ruptura de cadena de frío y tomar decisiones adecuadas y ya no poner en riesgo de perder tanto dinero por la pérdida de vacunas, ¿no? Y lo más importante, no estar expuesta a una acción de control en donde quizá en algún momento nos obliguen inclusive a resarcir económicamente la pérdida de esas vacunas, ¿no? Otro aspecto que se va a introducir en esta norma es el cambio en los equipos de cadena de frío, como es el tema de la reposición, ¿no? Vamos a señalar y puntualizar bien cuándo es que efectivamente se tiene que reponer un equipo, cuál es la característica de depreciación de los equipos y cómo plantear el tema de planificación o plantear el tema de financiamiento de los equipos. Otro aspecto que se ve es el almacenaje de las vacunas de acuerdo al tipo del equipo. Y como ustedes ven, quizá todos aquí, no sé si todos aquí son MINSA o también hay Seguro Social. Las de MINSA en ese sentido están beneficiadas porque tienen ya equipos de última tecnología y eso en cierto modo les da mucha seguridad y tranquilidad con respecto al manejo de las vacunas. Pero no es así en aquellas donde todavía siguen usando equipos domésticos, porque el equipo doméstico necesita de un riguroso control y de una más minuciosidad en el control, ¿no? Entonces, otro aspecto es la vigilancia efectiva de la cadena de frío, y así como vigilamos las enfermedades y tenemos indicadores de parálisis flácida, indicadores de febriles, indicadores, ¿no?, otros con respecto a los susceptibles o al índice de deserción, es importante en la cadena de frío también tener indicadores que aseguren la calidad de la cadena de frío, ¿no? Pero eso es un tema que también se va a tratar, pero es un tema que se ha contemplado, que antes nunca se veía en la norma. El tema del data lawyer, ¿no?, sobre el uso del data lawyer, la introducción del data lawyer, conceptos sobre ruptura de cadena de frío que antes no manejábamos, con el concepto de la notificación de los indicadores de la cadena de frío y de cómo se puede o manejar o gerenciar el almacenamiento de las vacunas, ¿no? Entonces, todo esto
está considerado en la propuesta de la norma que se va a actualizar como especificaciones técnicas mínimas obligatorias, que quiere decir que a nivel nacional no solamente el MINSA debe cumplir, sino todos los subsectores. Quiere decir que esta norma es de alcance nacional, donde tanto el MINSA, el Salud, las Fuerzas Armadas, todos tienen que aplicarlas de manera rigurosa, ¿no? Entonces, de esa manera es que se puede también ver que dentro de esas condiciones y especificaciones mínimas, también se va a señalar cuál es el tipo de equipamiento que deben de tener los establecimientos de salud dedicados a brindar el servicio de vacunación. Entonces, como ustedes ven, el transporte de las vacunas tiene que ver con la cadena de frío y con la forma en cómo se preparan los paquetes y los termos o cajas transportadoras desde que se produce la vacuna en el laboratorio. Porque desde que se produce la vacuna en el laboratorio, para que el laboratorio mande las vacunas a través del transporte aéreo, ¿qué necesita para enviarlos? No manda en refrigeradoras, ¿en qué manda? En cajas transportadoras. Y esas cajas transportadoras deben de ser debidamente preparadas para que puedan tener la opción, dependiendo los vuelos, de soportar 24, 48, hasta 72 horas hasta que llegan a su punto de destino. Por eso es que en la actualidad casi todos los países del mundo han habilitado dentro de su almacenamiento el concepto de la cadena de frío, y ahora casi la mayoría de almacenes aduaneros tiene también una área que está debidamente preparada para tener las condiciones de un almacenamiento en cadena de frío, ¿no? Entonces, ustedes ven, el avión llega al aeropuerto, se bajan las cajas transportadoras, cada caja transportadora trae un indicador interno y un indicador externo. Pareciera como los paquetes de sala, ¿no? Cuando preparamos el paquete de sala ponemos un indicador en el centro, ¿no?, de la ropa quirúrgica o del instrumental, y uno fuera en el papel que lo recubre. Igual es en la caja, en las cajas transportadoras, cuando hablamos del tema de cadena de frío. Para saber que no se ha congelado el centro o no ha pasado por encima de 12 grados, y para saber que hacia afuera, porque ustedes saben que la temperatura del ambiente influye en la temperatura interna de la caja, es importante saber si adentro de la caja la temperatura no se ha disparado por encima de 12 o no ha llegado al punto de congelación, o si aquella que está a casi la puerta de la caja efectivamente sigue manteniendo las temperaturas en el rango de 2 a 8, ¿no? Entonces llega al aeropuerto y el nivel nacional, ¿qué hace? Lo recoge también en un vehículo acondicionado para la cadena de frío, un vehículo refrigerado. A su vez, lo traslada en esas cajas transportadoras y lo lleva hasta el nivel central. Y en el nivel central, en un medio climatizado, porque no al medio ambiente, sino está climatizado, en un rango de un ambiente de 2 a 8 o de 2 a 8 grados centígrados, se habla en el ambiente climatizado y se traslada las vacunas hacia las cámaras frías del nivel central. Cuando ya se preparan los cuadros de distribución, dependiendo del requerimiento que hacen las regiones o los centros de acopio, es que de aquí del nivel central se preparan de nuevo las cajas, porque no crean que vienen las cajas y se guardan en cajas, no, sacan de las cajas que viene del aeropuerto todas las vacunas y las guardan en los ángulos ranurados que están dentro de la cámara fría. Cuando tienen que preparar, vuelven a preparar nuevas cajas, y en esas cajas transportadoras, dependiendo la accesibilidad, envían o en camión refrigerado o en vía aérea también climatizada con equipamiento para transporte refrigerado, por vía aérea o por vía terrestre hasta los niveles regionales. En los niveles regionales, de la misma manera, en un área climatizada, se saca las cajas transportadoras del nivel nacional y se guardan las vacunas de la misma manera, ¿no? Entonces, igual ellos, a su vez, como centro o nivel regional, hay lugares en donde definitivamente desde la misma región hasta el puesto de salud son 10 horas, 12 horas, dependiendo del acceso, es que ya ahí lo mandan, sea por bote, sea por bus o en camión refrigerado,
las vacunas desde el nivel regional hasta los hospitales o centros de salud. Lo malo es que en este nivel eso no funciona así. No siempre funciona así. Porque lo que sucede aquí en este nivel es que del nivel regional o del centro de acopio, la enfermera paga de su bolsillo, lleva su caja transportadora o lleva su termoportavacuna, que es algo que no debe hacerse. Y es algo que esperamos pueda solucionarse ya a partir del próximo año en la programación PPR, porque se está pidiendo de que se programe transporte y flete en lo que es la programación de niño con vacuna completa, para que la red o el centro de acopio pueda pagar un sistema de transporte que lleve las vacunas puesto por puesto, centro por centro. Ya no debiera ser la enfermera la que cargue su termo, pague su taxi o pague su micro y peleándose con todo el mundo para llevar su termo portavacuna, porque de todas maneras hay riesgos para ella, en el sentido de que le pueden robar, le pueden pasar cosas, y para el mismo Estado en el sentido de que esas vacunas se pueden perder, se pueden malograr y al final encima le echan la culpa al personal que se los llevó, ¿no? Entonces, este eslabón de la cadena está medio suelto y está todavía con problemas, ¿no? Y está con problemas en el sentido de que nosotros hasta ahora no hemos podido asegurar y establecer que efectivamente esto funcione así. Acá, en verdad, debiera ser la enfermera o el técnico, en vez del bus o del bote, el que salga viendo cómo es que del nivel regional recoge la vacuna, pero eso no debe ser así. La cadena es que del nivel regional debiera haber un transporte contratado por la red o por el centro de acopio, que es el que haga la distribución y lleve las vacunas hasta el hospital, centro, puesto de salud, y lo coloque o la entregue para que de las cajas transportadoras que vienen del vehículo de distribución, ingrese a sus equipos frigoríficos, a sus equipos de refrigeración, ¿no? O de congelación. Entonces, igual funciona también para las zonas muy rurales, ¿no? Donde se entrega a nivel de refrigeradores a gas o donde se entrega en aquellas que no tienen fluido eléctrico para ser almacenadas las vacunas en los refrigeradores solares o fotovoltaicos. Y finalmente, luego de estos refrigeradores, sale a los termos portavacuna en cada consultorio y se procede a hacer la vacunación, ¿no? Entonces, esta es la forma en que la cadena funciona y esta es la manera en que en todos los eslabones de la cadena hemos tenido que ir asegurando que efectivamente la cadena de frío y la preparación de las cajas que las transportan con los paquetes fríos haya sido lo más adecuado, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos y nos preguntamos cuál es la temperatura de conservación de las vacunas al refrigerador y en los termos portavacunas, hasta antes del protocolo de congelación, nosotros decíamos de manera irrestricta de 2 a 8 grados centígrados. En la actualidad, esos estudios y la experiencia que hemos ido teniendo nos ha conllevado a que definitivamente casi siempre el comportamiento de la temperatura en el termo y en la caja es desde 0 a 8 grados centígrados, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿se iba a determinar que el rango de conservación sea de 0 a 8? Nosotros como país debiéramos aceptar que sea de 0 a 8. Y ahí en eso estamos hemos estado hace 2 y 3 semanas en esa discusión. Actualmente les digo que aún todavía no se determina, a pesar de que todos estos 2-3 años hemos venido repitiendo que es de 0 a 8. Y le digo por la lógica de algo. Cuando se congelen las vacunas, ¿a quién le van a reclamar? ¿Al doctor Pérez? ¿A Mariana Mendoza? ¿A la coordinadora de Red Pacífico Norte, Mari Díaz? No, a la enfermera que está en el puesto de vacunación. Entonces yo le discutí eso a Fernando, ¿no? Porque los dos hicimos la primera norma y los dos hemos afianzado todo lo que es la cadena de frío a nivel nacional. Porque como le decía Fernando, ya, vamos a trabajar la cadena de frío, pero no como tú piensas como médico, sino como debe de ser en un servicio de vacunación. Y es por eso que con él hemos ido afianzando eso. El tema es que cuando se quedó, lo dejaron hacer y él creyó que lo que él pensaba era lo más correcto. Y la lógica
dice muchas cosas. Si en verdad la temperatura debiera ser de 0 a 8, ¿por qué dicen o por qué la indicación que da OPS o OMS dice que el calibrador debe estar siempre en 4, en el medio? Porque si yo encuentro por A o B a una persona que recién empieza en un consultorio de vacunación y ve la norma y dice no, pero si mi termostato está en 0, no tengo ningún problema. Pero el día que ese termostato empiece a descalibrarse, como ya está en 0, ¡fua!, congeló en un ratito, no le da opción a ustedes a tener ese margen para poder adecuarlo. No, pero es que tienen que ponerlo a 4. Entonces, define pues. Si tú en un equipo de refrigeración dices que puede almacenar de 0 a 8, no vas a poder cuestionar que pongan el termostato a 0. O si el termostato está a 0, nadie le va a dar importancia porque está bien. No, pero es que ahí tienen que tener… No, es que como decimos las normas. Entonces, y yo le digo, y la temperatura que nosotros hemos hecho seguimiento es de qué sirve hablar de la capacidad del island, de la estabilidad del island. ¿De qué sirve sostener que el island sí mantiene las temperaturas constantes a 4 grados centígrados? Entonces no necesito island. No, me dijo, es que no es así. Entonces, ¿qué definimos? Por lógica, ¿no? Pero es que a veces cuando tenemos tanta experiencia creemos que nadie más nos puede decir lo contrario y no es así. Y es que las temperaturas en los equipos de refrigeración siempre su comportamiento ha sido un rango promedio de 4 grados. Por lo tanto, no hay razón a decir que en un equipo de refrigeración la temperatura no se deba de ser de 2 a 8. Ese es el ideal. Y OPS jamás ha dicho lo contrario. OPS nunca ha querido replantear eso y nosotros al principio le cuestionábamos, yo también, pero cuando me puse a analizar me di cuenta que eso no es así. Por eso es cuando yo me fui, yo no aprobé ninguna norma con 0 a 8, porque yo no estaba de acuerdo. Porque el de 0 a 8 puede ser sí, en el paquete, en el termo, aquello que tiene que ver con los paquetes fríos. Y los paquetes fríos inciden en la vida fría tanto del termo portavacuna como de la caja transportadora, porque específicamente tienen que ver con la forma en cómo nosotros preparamos. Y ahí sí, el paquete frío siempre te lleva hasta casi 0, aunque no siempre, pero casi la mayor parte te lleva a 0. Entonces, la norma debe especificar, decía yo ahí, que en los almacenes del puesto de vacunación debe diferenciarse, que el rango de temperatura en los equipos de refrigeración deben mantenerse, y cámaras deben mantenerse de 2 a 8, y que en los termos y cajas se puede esperar que el rango de temperatura sea de 0 a 8. Y se arregló el asunto. Pero yo no puedo así a rajatabla decir, no, debe ser en mi país de 0 a 8. Vamos a tener congelaciones a por 1000, le decía yo, en 2 años y vamos a malograr todo lo que el país ha avanzado en el tema de cadena de frío, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. ¿Qué vamos a determinar? Le decía, y en eso estamos ahorita en la norma, ¿no? Bueno, yo ya di mi punto de vista, hay mucha gente que se contrapone también a eso, inclusive la OPS también, pero esperamos pues que al final se tome la mejor decisión, ¿no? Porque ustedes miren ahí, en el monitoreo de conservación de las vacunas en el refrigerador y la vacunación intramural con data logger, el control. Si ustedes ven este rango, miren, 4, 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 ¿en dónde es? En el refrigerador. Este rango es en el refrigerador y jamás bajó de 4 o se mantuvo hasta un poco más entre 3 y 4, entre 3 y 5, pero nunca bajó de ese rango. En donde está hasta 1 es cuando se abre, se saca del refrigerador y se lleva al termo portavacuna. Aquí en el termo portavacuna la temperatura oscila entre 2 y 0. Miren ustedes, ¿no? Ninguno llega a 0, pero se mantiene en ese rango. Este tramo, ¿dónde es? Cuando está en el consultorio de vacunación, o sea, en el termo portavacuna. Entonces, eso es lo que se tiene que clarificar. Yo no puedo decir a la rajatabla que tanto aquí como acá tiene que ser la misma temperatura. Imposible, ¿no? Entonces, siempre en el refrigerador
está en el rango de 3 a 5. Y siempre en el termo está entre 0 a 2, ¿no? Entonces, esos son los rangos que realmente se han evidenciado siempre. Y es tan lógico ponerlo ahí y verlo ahí gráficamente, pero a veces no queremos entender, ¿no? Entonces, igual, si ustedes ven aquí, ¿no? Miren acá está marcado el rango, ¿ven? Este rango aquí en el termo y este rango aquí en el refrigerador, ¿no? Entonces, y ahí se señala más, ¿no? Y ahí ustedes ven ya marcado cuál es el comportamiento en el refrigerador y cuál es el comportamiento en cuando se prepara el paquete frío y se instala en el termo portavacuna, ¿no? Esa es la gráfica que hay, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos paquetes fríos adecuados, el comportamiento de la temperatura en el termo es el siguiente, ¿no? Entonces, aquí está en el refrigerador, que lo que hemos visto acá, en líneas, lo que hemos visto acá, de manera chiquitita, así pegadita, vamos a ampliar este espacio entre este punto y este punto tan chiquitito, lo vamos a ampliar. Y vamos a ver, cuando ampliamos, porque ustedes ven acá, está del 15 de mayo al 16 de mayo, al 17 de mayo, acá está por día, ¿sí? Cuando ampliamos el rango a horas y minutos, miren ustedes, estamos hablando acá de 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana, ¿no? Estamos hablando el día, lo hemos abierto para visualizar mejor en un rango de horas, ¿sí? Entonces, ¿cómo está la temperatura en el refrigerador? En el rango, miren, ustedes ven, entre 3 y 5, en el centro, ¿no? 4. Entonces, cuando a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, ustedes preparan su termo portavacuna y abren el refrigerador para sacar la vacuna, aquí es donde introduce usted la vacuna al termo, miren ustedes cómo baja la temperatura, ¿no? De 4 se va hasta 1 y un poco menos de 1. Y desde las 9 de la mañana que trabajan ustedes vacunando hasta las 2 de la tarde, miren ustedes cómo se mantiene parejo. Nunca llega a 0, ni baja por sobre 0, pero este es el rango en que se mantiene, ¿en dónde? En el termo. Entonces podemos decir que las vacunas en el almacén regional se deben de almacenar de 0 a 8, no, pues imposible, porque donde solo uso el termo es en el consultorio de vacunación. O sea, en el consultorio de vacunación, en el termo, ahí sí, yo puedo decir que mis temperaturas pueden ser en un rango de 0 a 8, pero no en un centro de acopio ni un almacén regional, sino vamos a tener los desastres de los cuales les he hablado, ¿no? Entonces, cuando se devuelven las vacunas, que ustedes guardan ya su consultorio, guardan todo, y se vuelven las vacunas al refrigerador, sucede lo que ustedes ven en esta línea, ¿no? Miren ustedes, esta línea chiquita donde ven aquí, baja acá y luego sube. Entonces, este rango de sube es el que ustedes ven aquí, ¿no? En el rango de horas, ¿no? Entonces, de 2 de la tarde, en que ya empiezan, guardan ustedes, cierran su consultorio, devuelven las vacunas al refrigerador, las sacan del termo, entonces las vacunas vuelven otra vez al rango de 4, ¿verdad? Y así sigue el ciclo hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, ustedes saben que siempre la temperatura, el comportamiento de la temperatura en el termo va a ser entre ese rango de 0 a 2, ¿no? Y es muy importante controlar porque es muy lábil si no preparo bien el termo, el paquete frío, que esto se vaya hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto a qué nos llevó? El protocolo de congelación que hicimos nosotros en el año 2008, en donde pudimos determinar con el piloto, con el uso de data lawyer, que la congelación se daba en el puesto de vacunación y en el termo portavacuna, es que nosotros adoptamos el cambio de técnica de preparación de los paquetes fríos, ¿no? O sea, ya no usábamos ese tradicional, hay que hacerlo sudar por 15 o por media hora o por 20 minutos. Ya no establecimos un tiempo estático. ¿Por qué? Porque en ese estudio pudimos establecer que la latitud, es decir, los metros sobre el nivel del mar, incidían y la temperatura ambiental incidía, que es la presión barométrica, también la altura, incidía en
cuándo es que el paquete frío se descongelaba más rápido o no. Y paradójicamente, que donde el nivel del mar, la temperatura se supone es más alta que en la costa y era más cerca al nivel del mar, se suponía que posiblemente ahí se iba a descongelar más rápido, y no era así. Más bien, a los niveles más altos, lo que incidía ahí no era tanto el metro sobre el nivel del mar, sino la presión barométrica, que en conjunción con la temperatura del ambiente hacían que se demorara mucho más el descongelamiento. Entonces, en la costa y en la selva, el promedio de diferenciación era que en la selva, a diferencia de la costa, era una zona, como estaba cerrada, más húmeda, y conllevaba a que definitivamente el agua se diluyera con más rapidez que en la costa, que estaba a pocos metros sobre el nivel del mar y cuyas temperaturas no eran tan altas, pero se manejaban dentro de un promedio. Entonces, ¿qué es lo que pudimos demostrar? Que en Puno, por ejemplo, los paquetes fríos no necesitaban